Bueno, la situación en general, desde el primer día del decreto de necesidad y urgencia que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, nuestra actividad fue declarada una actividad esencial y con lo cual nuestros trabajadores, nuestra actividad, estamos trabajando normalmente desde el día 20 de marzo hasta la fecha. Es decir, en una situación donde la mayoría de las empresas están trabajando normalmente, en algunos casos hasta con horas extras, con una mayor demanda producto de la demanda que surgió desde que se declaró la pandemia, fundamentalmente, y en algunos casos muy puntuales que tenemos algún inconveniente, que no se están elaborando productos, pero son productos muy específicos, como por ejemplo cucuruchos o ensaladas para heladerías, que esas empresas hemos llegado a un acuerdo que se les paga el 100% del neto a pesar que los trabajadores no están yendo a trabajar. Pero el resto de la actividad está trabajando normalmente con una mayor demanda en algunos casos y diríamos con una actividad casi normal, salvo algunos casos muy puntuales como señalábamos recién, o también de productos de copeting que hoy tienen una menor demanda, ¿no? Son donde tenemos mayores problemas. Por otra parte, Héctor, consultarte respecto a esta jornada que se había planteado el día lunes eh, en distintas plantas de Arcor. En el caso de Córdoba fue en Arcor Bagley. ¿Cuál es el reclamo de gremio y los trabajadores? Bueno, esto es un reclamo a nivel nacional de los sindicatos de alimentación de todo el país que representamos a trabajadores del Grupo Arcor, entre los cuales están las plantas de las empresas Bagley. Y es un reclamo relacionado con el pago de un bono extraordinario por precisamente estar trabajando en una situación de mayor riesgo. Los trabajadores estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad social, estamos yendo a trabajar, estamos cumpliendo con todas las normativas de bioseguridad que establece la Organización Mundial de Salud, pero lamentablemente la empresa en algunos casos no está cumpliendo con esos protocolos de prevención y de protección de la vida de los trabajadores, y por esta razón se han realizado asambleas en muchos casos que tienen que ver fundamentalmente con el análisis de esta problemática de las normas de bioseguridad, también con el hecho de que la empresa, a aquellos trabajadores que están en el grupo de factores de riesgo, que están exceptuados de asistir al trabajo, pero que el decreto marcaba claramente que se les debía pagar el salario íntegro, la empresa, en el caso de las mamás y papás que han tenido que quedar a cuidarse a sus hijos porque no tenían otra alternativa, le ha descontado totalmente el salario, no se lo ha pagado directamente porque considera que es una falta justificada. Y por otro lado, a los trabajadores con factores de riesgo por enfermedades coronarias, diabetes, asmáticos, todas las que detalla el decreto mismo, les ha afectado el salario, parte del salario entre un 10 y un 15%, porque no le ha pagado ni el presente ni las horas del turno nocturno. Esto violando claramente el principio que tenía el decreto, que los trabajadores debían cobrar su salario íntegro. Ante la negativa de la empresa a generar todo este tipo de respuestas, nos vimos obligados a generar este plan de lucha nacional, un plan de lucha que conviene ayer, con 2 horas de asamblea en las áreas de carga y descarga, y por otro lado, esto se cumplió en todas las plantas en todo el país. Lamentablemente con una situación muy particular producida aquí en la planta de Bagley y Córdoba. Respecto a ese hecho, queríamos profundizar y consultar un conflicto, un problema con la policía de la provincia. Sí, evidentemente allí, a raíz de que los delegados estaban por iniciar la asamblea en el área de carga y descarga, como era el plan nacional establecido, inmediatamente nos llaman que se había introducido la policía, y ahí lo que hubo fue que la policía ingresó, le pidió los datos a los delegados y amenazó con detenerlos porque supuestamente se estaba cometiendo un ilícito. Realmente, si considerar que hoy la defensa de los intereses de los trabajadores en el marco de la pandemia pasa a ser un ilícito, estamos realmente locos. La verdad que esto es una locura.
el decreto de necesidad de urgencia para nada ha violentado o ha derogado los derechos constitucionales, y uno de los derechos constitucionales es precisamente la de la libre asociación sindical, que es precisamente el sindicato actuando para defender los intereses de los trabajadores. Por eso, en ese sentido, esta fue la primera reacción de la policía, cuando, a raíz de que nos enteramos de esta situación, tanto el secretario gremial del gremio como el compañero Eduardo Cornejo y yo personalmente nos hicimos presentes en la planta, y allí la policía directamente, 4 móviles policiales, 2 patrulleros, éramos 3 personas, nos quiso detener, permanentemente nos estuvo amenazando con detenernos, supuestamente por violar la cuarentena. Bueno, ante nuestro planteo de que nosotros estábamos ejerciendo un derecho sindical, si somos considerados un sector esencial para producir, no podemos, la actividad sindical no puede estar eliminada de ese derecho, de esa actividad esencial, porque si no, en esta situación las empresas, ¿qué harían? Violentarían totalmente los derechos de los trabajadores, podrían suspender, despedir, está bien, ahora por decreto no lo pueden hacer, pero podrían disminuir salario, flexibilizar totalmente las condiciones laborales, no pagar algunas adicionales de convenio, y el sindicato no podría hacer nada por la cuarentena. Realmente nos preocupa mucho este criterio policial, un criterio policial para nosotros absolutamente excesivo y que sobrepasó sus funciones. Supuestamente, bueno, no la mostraron, pero dicen que tenían la orden del fiscal, el fiscal que interviene en las causas a nivel provincial a los efectos del cumplimiento de la cuarentena, y que este fiscal había ordenado mi detención. Ante esta situación, nosotros tuvimos que hacer la denuncia pública a todos los medios públicos que en ese momento se comunicaron, a las autoridades provinciales, porque nos parecía una barbaridad, y con esta situación se nos había manifestado que iba a ser detenido, trasladado a la unidad fiscal, a la unidad judicial, no a una comisaría, sino a la unidad judicial, para tomarme los datos y declaración. Realmente esto es una barbaridad, situación por la cual la CGT ya expresó su repudio público, la CGT Córdoba. Además, también se le envió una nota al Ministerio Público Fiscal pidiéndole a los fiscales que realmente analicen esta situación y que se garantice el libre derecho de los trabajadores con sus organizaciones sindicales a defender sus derechos. Y en el día de hoy, precisamente con la CGT también le hemos enviado una nota al ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, planteándole esta preocupación y este rechazo a todo intento de coaccionar o tratar de impedir el libre funcionamiento de las instituciones democráticas como es la sindical. Y fíjese que en este sentido nosotros comparamos claramente esta situación, porque decimos, el propio gobierno nacional convoca a la CGT a Olivos, entonces con el criterio de la policía de Córdoba, los dirigentes de la CGT Nacional tendrían que ser detenidos, porque estarían violando la cuarentena, porque ese es el argumento que nos hacían a nosotros. Ustedes están violando la cuarentena. Claro, por ir a defender los derechos de los trabajadores están violando la cuarentena. Y por otro lado, el contrasentido de esto también, claro, hay resoluciones donde el Ministerio de Trabajo Nacional y el Ministerio de Producción dice que deben intervenir las organizaciones sindicales para morigerar los efectos de la pandemia a los fines de los derechos de los salarios y la estabilidad de los puestos de trabajo, y por otro lado la policía nos dice, no, ustedes no pueden intervenir, váyanse de acá si no los detenemos. Realmente una barbaridad, es un hecho muy grave, más allá de la situación particular, porque además esto después, en horas de la tarde, de la noche, en Jesús María, fueron detenidos 43 trabajadores del sindicato municipales y parte de la dirigencia de ese sindicato por protestar, por defender sus derechos. Realmente esto nos preocupa muchísimo, así se lo hemos expresado a las autoridades provinciales, porque realmente sería avanzar ya sobre los derechos constitucionales, cosa que en ningún momento el decreto de necesidad y urgencia lo establece. El decreto de necesidad y urgencia ha dejado claramente cuáles son las actividades que están exceptuadas de trabajar, cuáles son las esenciales, y además nosotros tenemos un permiso de libre circulación. Con lo cual la policía provincial se está excediendo totalmente de su función y está coartando la libertad sindical, ¿no?
¿Alguien del gobierno provincial se comunicó con ustedes para solidarizarse? No, simplemente las gestiones que ha hecho el legislador provincial, el compañero Piensa, secretario general de la CGT, al cual le agradecemos públicamente. Sí se comunicó en el día de ayer con mucha preocupación por esta situación el ministro de Trabajo provincial, pero son las únicas dos personas con las cuales hemos tenido contacto personalmente preocupados por esta situación. En este momento nosotros estamos cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto, que es básicamente en esta etapa, primero, defender la salud y la vida de nuestros trabajadores, porque somos hoy un grupo de riesgo que estamos en la línea de fuego, estamos yendo todos los días a trabajar, los compañeros tienen que ir hasta a veces en el transporte público, una de las fuentes de contagio dichas por las propias autoridades nacionales, una de las fuentes de mayores de contagio, y estos peligros no quieren ser reconocidos por el sector empresario, por un lado. Y por otro lado, decirles que esa es nuestra mayor prioridad, por eso elaboramos un protocolo de prevención y de bioseguridad que lo estamos tratando de hacer cumplir en todas las empresas. Y por otro lado, también que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores, porque es la tarea para la cual nos han dado mandato, tenemos nuestra responsabilidad y no nos va a amedrentar la actitud prepotente y la actitud totalmente fuera de lugar de la policía provincial. Trabajamos enfocados en priorizar la salud de los cordobeses y de los profesionales sanitaristas. Operativo de desinfección con hidros al coronavirus y al dengue lo combatimos entre todos. Héroes de la calle. Y vos, quédate en casa.